Carlos, mira cómo se me puso la piel. Aquí han pasado cosas extrañas. Esta gente es genial. ¿Quién entiende a la gente? Es como tratar de comprender un hombre a una mujer. Hay que ser honestos. Hay una minoría abucheando a La Roca, pero el resto lo vitorea. Con 275 libras, La Roca. Vive la emoción. ¡Gózatelo! Oye, esto es increíble. Como en sus mejores momentos. La Roca cautivando a la multitud. Artista entre artistas, deportista entre deportistas y luchador entre luchadores. Lo ha hecho todo y aún es joven, Carlitos. ¿Tú te imaginas lo que todavía puede lograr este hombre? Esto es tremendo. La Roca dice que no muestren el dedo de la mitad, que es lo que quiere. Es el otro dedito, que es de la señal optimista. Ahora sí. Entendé. Parece que el fanático entendió por fin que había que cambiar el dedito. Se acabó la fiesta para La Roca. Esta es su presentación oficial en pay-per-view aquí en la WWE. Sí, pero se está demorando en salir. Aquí viene. Compadre, con ese tamaño hace falta presentación. Una bella fanática aquí tras a nosotros. Sufriendo, no sabe quién quiere más ella, si a La Roca o a Goldberg. Que sufra entonces. Si no, a mí me dicen La Roquita a veces. A ti no te puedes decir Golpito. Granito de arena. Entra Goldberg, se va La Roca. La Roca me echó una mirada como que dice, esto no va a ser tan fácil. Ahí está La Roca. Y bien que lo sabe La Roca. Lo noto nervioso La Roca. ¿No crees tú? Sí, está preocupado porque el piso está mojado, pidió que lo sacaran, preocupándose de otras cosas, como tratando de apartar la mente del problema enorme que tiene entre manos. No se han tirado un golpe. Y escuchen la gallera. Es lo que está haciendo Goldberg, estirando los músculos de las piernas. Oye, te voy a
que ser sincero, tiene que estar nervioso con todos los millones que él tiene. Está en la empresa donde él tenía que estar para demostrar si es o no es Goldberg. Y este es el momento. Tiene que haber corrientazos, emoción, nerviosismo, cómo el público va a reaccionar a sabiendas de tantos millones que lo están viendo hoy. Bueno, y hablando de debut, ya que mencionamos el de Kevin Nash, este es el debut oficialmente en acción de Goldberg en la WWE. Ryan Hebner, lo vimos hoy, ahora vemos a su papá, Hebner en el ring, a cargo del evento estelar de esta transmisión. La Roca pensándolo, Goldberg diciéndole, ¡vamos! ¿Qué esperas? Déjalo, dice La Roca al árbitro. Prepárense. Le están gustando estos gritos. No se siente solo. Dijo que iba a cuidarse de la lanza. Dice que basta. Nunca había visto tan nervioso a La Roca en un combate. Es para menos. Ahora viene el público de golpe. No. Pero se impone el de La Roca. Hay pelea entre el público ahora. ¡Qué noche, qué velada! El momento, la anticipación ha llegado. Llenándose de valor La Roca. Y pasó un flash de la mente. Le sucedió a un amigo contra un taxista. Que se cruce así. Es una risa de Goldberg, saboreándose. Ahora sí. Esto empezó. Como de árbitro. ¡Toma! Tiene que bregar bien La Roca con la fortaleza de Goldberg. You are in trouble now. Ahora sí te metiste en un problema. Está metido en problemas. No, él tiene que subir un poquito su autoestima, Carlos. Se ve que tiene mucho poder en el tronco porque su musculatura está más desarrollada en la parte superior de su cuerpo, la de Goldberg. Si comparamos la anatomía entre él y La Roca pues es un individuo que tiene más uniformemente desarrollada su musculatura. Oye, se burla de Goldberg. Cuidado, y le sale caro eso. Bloquea Goldberg y conecta a La Roca. Derechazos, rodillazos. La Roca lo cruza, lo azota, lo espera. ¡Oh! Fuerza devastadora de Goldberg. Lo arrolló un camión lazo. Afuera La Roca. Y se golpeó la cabeza contra el borde del ring. ¿Sabes lo que pasó? Que la taquillera que le dio Goldberg fue tan potente que no dejó que su cuerpo completara el giro y no se pudo proteger al salir. ¡Wow! Ahora es que La Roca tendrá que demostrar si es La Roca o no, porque se dio duro. El árbitro con la cuenta. La Roca fuera del ring. La cuenta en 6. Goldberg aparta al árbitro, lógicamente hace que la cuenta se interrumpa. Invita a los gritos de La Roca a regresar al ring. La Roca sabía que esto no iba a ser tan fácil. Pero yo no creo que contó con que se iba casi a noquear en los primeros minutos del combate. La Roca está tratando de sacudirse el golpe. No sé si vi un poco de sangre en los labios de La Roca. Lo espera el monstruo. El hombre que prácticamente no conoce la derrota, Bill Goldberg. Impaciente Goldberg. Back up.
Está nervioso, aparta al camarógrafo La Roca y ataca con guillotina Goldberg. Caro. Demasiado impaciente. Demasiado ansioso Goldberg. Y La Roca con lazo al cuello. Y los suyos comienzan a aplaudir. Otros abuchean. Derechazo. Otro más. Cruzan a La Roca, lo azotan, lo esperan. Madrugaron a Goldberg. Recibe patada, pero engancha bien a La Roca y lo mandó al fondo del abismo rocalloso. Pero esa es la llave de La Roca. ¡Wow! Está preparado Goldberg para la lanza. ¿Será posible? ¡Wow! Hay expectativa en la arena. A punto de acabar con esto rápidamente Goldberg. La Roca no sabe lo que le espera. Esto parece el antiguo Coliseo romano. La Roca se da vuelta. ¡Ah! La lanza. Se produce, pero se apartó La Roca y se estrella de cabeza contra el poste. Goldberg. Se lo comió completo. Se lo comió completo, Carlos. No pudo protegerse. No puede creer su suerte La Roca. Y así cambió el panorama del combate. Como un torero dice, así lo hice. ¡Qué maniobra! ¡Qué reflejos de La Roca! Vean eso. ¡Wow! ¡Ole! Estuvo cerquita de acabar con él. Y La Roca se siente confiado. Se va al ataque ahora. Y trae de regreso al ring a Goldberg. Puntapié. La Roca se va a tomar su tiempo ahora. Porque ve disminuido a Goldberg. Yo creo que se hizo daño serio en el hombro derecho Goldberg. La Roca lo tiene, lo engancha y es el francotirador. Aprieta, se disparó y ¡pang! Buscando la rendición de Goldberg. ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Cuidado! La llave del triunfo. Le dice, ríndete. Oh, sí, se va a rendir, dice La Roca. Goldberg está tratando de bloquear el efecto de la llave. Está tratando de girar. La Roca lo tiene bien enganchado. Está haciendo base con una de las rodilleras para que no se le escape Goldberg. Agarrado bien con la Roca. Está tratando de hacer puente Goldberg, a pesar de que prácticamente lo puede hacer solo con un brazo, ya que el otro aparentemente lo tiene lastimado. Mira, qué fuerza tiene. Está arrastrando con él el cuerpo de La Roca. Dándose otra oportunidad. Llegó a la cuerda. La Roca no quiere soltarlo. Inicia la cuenta del árbitro. ¡Ey! Empujó al árbitro. ¡Cuidado! ¡Hey! Y foul entre las piernas de Goldberg. Eso fue sucio, Roca. Roca, eso no se hace. La Roca es el que acecha ahora. ¡Qué lanza! Lo sorprendieron. No pudo evitarla. La víctima se convirtió en el cazador. Así de la nada. De víctima a victimario pasa Goldberg. Miren esto. Te da como para tumbar la pared de una casa. Todavía dolido Goldberg. La Roca resentidísimo. Aquí por un lado se incorpora. Goldberg intenta hacerlo por el otro. Yo creo que he visto sangre en el bíceps derecho de Goldberg. No sé si será de él o será de La Roca. La Roca ataca, lo bloquea, no conecta. Pareciera que tuviera un corte en el bíceps Goldberg. Quien sigue atacando a La Roca. Rodillazo para el grandioso. La Roca cruza a Goldberg, lo azota. Tacleada, que lo derriba. Buena, potente. La Roca en pie. Solamente para seguir siendo castigado. Lo carga Goldberg. ¡Atangana! Contra el uno de fuerza, Carlito. Y qué poder puso en ese golpe. Goldberg que cubre ahora. 1, 2 y por poquito. El
campeón del pueblo, reacciona ante el empuje de Goldberg, pero todavía está resentido de ese hombro. La repetición, observa. Ese golpe, en efecto, fue devastador para el hombro. Y el brazo derecho de Goldberg todavía no puede utilizarlo bien. Sin embargo, ataca con la pierna y el brazo izquierdo. Azota la roca contra la esquina. Rebota de espaldas ese grandioso y bloquea el ataque con el codo al frente. Va al ataque, Lazo. Pero no logró derribar a Goldberg. Ahora sí viene con otro. Se tambalea Bill Goldberg, pero no cae. La roca a un costado. ¡Oh! Su variante de lanza. ¡Lo hizo! ¡Qué gran ataque de la roca! Ahora sí, el principio del fin para Goldberg. Quiere hacer la roca. Y esos ojos lo dice todo, la sonrisa viva de la roca. Tratando de incorporarse Bill Goldberg. Falló en el ataque y la roca lo manda al fondo del abismo rocalloso. Lo engancha, lo tiene. 1, 2 y por poquito. Pudo haber contado 3. Yo creo que pudo haber contado 3. Cerca de la victoria estuvo la roca. Controversial el conteo del árbitro. Ahora, claro, yo estoy aquí abajo. El árbitro está cerquita del hombro. También tengo que decirlo. No, pero tú tienes que comentar lo que ves. Si lo ves así, así lo cantas. Goldberg, lastimado del brazo derecho aún. La roca lo conecta en el costado de la cabeza de la cara. Sí, el puño cerrado y otra vez. ¡Wow! 3, 4, 5, 6. 6 golpes en la derecha. Salivita incluida, pero no pudo hacer nada. Oye, qué gran esfuerzo hizo para atacar con ese lazo Goldberg. Va la roca, insistente. Porque ese es el brazo que tiene adolorido Goldberg. Le tocó utilizarlo. Al ataque nuevamente. La roca lo cruza. Lo azota. Lo espera. Lo carga. Bombazo. Rompe espina para Goldberg. Y ahora sí, Carlitos, que viene. La movida más electrizante. Se quita la protección del codo a la roca. Amigos, esto puede ser el final de Goldberg. De lado a lado, la roca viene, se impulsa, ataca el coloso. Se acabó Goldberg. Lo tienen, el enganche es bueno, 1, 2, sí, pero no lo suficientemente bueno para la victoria de la roca. Esta vez se lo quitó a tiempo. En esa cuenta no tengo queja. La roca ya se creía ganador. Ambos han echado el resto. La roca debe sentirse frustrado. Esa es la llave de triunfo de él. Muchos fanáticos de la roca se han quedado con la boca abierta, no pueden creerlo tampoco. Y después utilizó hasta la versión de la lanza de Goldberg y así tampoco le pudo ganar. Le ha dado foul, le ha dado de todo. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡La lanza original! Ahora sí que lo sintió la roca. Echando Goldberg. El árbitro le pregunta si quiere que detenga la lucha. Y lo está acechando Goldberg para cerrar con broche de oro. Si lo logra conectar con otra lanza, eso va a ser todo para la roca. No puede pararse la roca. El impacto lo tiene paralizado prácticamente. Y eso quiere decir que el público se está metiendo con Goldberg. Le están diciendo que es una basura. Esos son los gritos que se escuchan. La roca buscando la manera de ponerse en pie. Pero no sé si le va a convenir. Peligro, 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 peligro. Cuidado con Goldberg. La roca en aprietos. Se está poniendo de pie. No sabe lo que le espera. Cuidado, cuidado. Gira. ¡Oh! ¡Dos! Goldberg va a ganar, amigos. Oh, no.
buscando su castigo favorito, vertical, vertical con giro. ¡Atácala! ¡Lo enterró! Suplex Martí para 1, 2 y eso es todo. Para la Roca y gana Bill Goldberg. ¡Goldberg! ¡Goldberg! ¡Goldberg lo ha hecho! Lo consiguió. Vino, vio y venció Goldberg. Hoy se hace su sueño realidad. No solamente por lo que ganó, sino porque es estelarizado. Una lucha contra uno de los grandes. Y en el centro del ring, Goldberg le ha ganado a La Roca. Triunfa Goldberg. Ahí está el impacto que recibiera contra el poste. En un hematoma que se ve sobre su bíceps derecho, pero a pesar de lo mucho que fue exigido, triunfa. La repetición, Carlitos. Yo lo canté así, lo calculé, lo vaticiné. Ese segundo ataque, esa segunda embestida, esa segunda lanza y luego esto fue demasiado para La Roca. Es suplex, luego en el giro viene como lo entierra y lo convierte como en contraluna de fuerza. Amigos, gracias por acompañarnos en Backlash. Hasta una próxima oportunidad. Nos veremos en Judgment Day.